El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta celebración del día de hoy, ¿no? Pues vamos a, evidentemente, hacer, ¿no?, como algo muy especial en este día. Dejamos la lectura del libro de Génesis para adentrarnos, ¿no?, en esta fiesta tan particular, la cátedra del apóstol San Pedro, ¿no? Estamos celebrando una silla hoy. Vamos a explicar por qué celebramos hoy esta silla, ¿no? Es lo que significa la palabra cátedra. Cátedra es el asiento, ¿no?, desde el cual, pues, digámoslo así, entendemos que se sienta aquel que está llamado, ¿no?, a confirmar, ¿no?, a sus hermanos en la fe, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco la estructura de la liturgia sinagogal judía, donde después de leer las Sagradas Escrituras, ¿no?, pues el rabí, el maestro, pues se sentaba y todos los demás pues escuchaban, ¿no?, lo que en algún momento se tenía que decir o que se tenía que enseñar al pueblo de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De dónde deriva todo esto? Bueno, fundamentalmente, pues, no sé si más o menos entendéis cómo está constituida la Iglesia, ¿no? Digamos, la Iglesia está constituida, por un lado, por los ministros sagrados, ¿no?, y por otro lado, por los fieles laicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay ministros sagrados y fieles laicos, haciendo un pequeño énfasis, ¿no?, en que dentro de esa constitución de los fieles laicos existen algunos que en algún momento realizan una especial consagración de su vida a Dios, y es donde entran pues todas las comunidades o institutos de vida religiosa y sociedades de vida apostólica, ¿no? O sea, la vida religiosa, la vida consagrada en sí, ¿no? Ese es un poco como está constituida la Iglesia, ¿vale? Ministros sagrados y Christi Fidelis Laici, ¿no?, los laicos fieles cristianos, ¿de acuerdo? Muy bien. Dejando a un lado los fieles laicos cristianos y por tanto todos los que configuran también la vida consagrada, los ministros sagrados están, digámoslo así, determinados por 3 grados de orden, ¿de acuerdo? Está el diaconado, está el presbiterado y está el episcopado, ¿no? O sea, los diáconos, los presbíteros o los curas, ¿no?, ¿de acuerdo?, y los obispos, ¿de acuerdo? Y dentro de la consideración de los obispos, entendemos que los obispos vendrían a ser como los sucesores del colegio apostólico, ¿no? Lo que el Señor quiso realizar, ¿no?, cuando reunió en torno a sí a 12 hombres, 12, que ese número 12, recordemos que va ligado, va unido a la constitución del pueblo de Israel en 12 tribus, ¿no? Hay como una especie de continuidad para, a través, ¿no?, de la fe apostólica de estos 12 hombres, pues constituir el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues digamos que los obispos serían los sucesores, ¿no?, de los apóstoles, ¿de acuerdo? Y dentro del colegio apostólico, pues el Señor quiso de alguna manera que dentro de ese colegio hubiera una figura capital, ¿de acuerdo? Que en este caso, ¿no?, pues conforme lo hemos leído en el Evangelio, es Simón Pedro, ¿de acuerdo? Simón Pedro, este Evangelio ya lo leímos esta semana, ¿de acuerdo? Lo leímos en la versión de Lucas, ahora estamos leyendo la versión de Mateo, un poquito más, con más chicha, diríamos nosotros, ¿no? No me voy a detener tanto
en el hecho mismo de la confirmación del mesianismo de Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? De algún modo, ¿no? La reafirmación de Pedro cuando dice tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, plantea evidente para todos nosotros cómo reconocer a Cristo en nuestra vida, ¿no? Como Mesías, como Redentor, como Salvador, y eso cómo cambia, ¿no? De manera radical nuestra existencia, ¿no? Le da un sentido nuevo, ¿no? A nuestra vida el hecho de que nosotros podamos en algún momento dirigir nuestros pasos conforme a la revelación plena del misterio de Dios en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Dejando a un lado eso, ¿no? Que fue lo que más o menos, que fue el jueves, ¿no? Me parece. Hablamos, ¿no? Sobre este tema, pues nos encontramos hoy con esta afirmación, ¿no? Después de decir, Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, ¿no? Esto no ha sido fruto, ¿no? De tu inteligencia, ¿no? De tu pericia, ¿no? Además, pues, un pescador tampoco era que tuviera mucha, pues eso, ¿no? Pues, pero ha sido fruto, ¿no? De la gracia, ¿no? Que ha obrado en ti a la hora de reconocer al Señor como Mesías. Por eso yo te digo a ti que tú eres Kefas, ¿no? Que en hebreo es piedra, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y el poder del infierno no la derrotará. Fijaos, ¿no? Cada uno de esos elementos, qué interesantes. Primero le cambia el nombre, ¿no? De Simón, Simón, hijo de Jonás, en algún momento hijo de Juan, a veces, ¿no? Algunas traducciones, en algunos momentos la Biblia, ¿no? Como que ahí tiene dudas acerca de cómo se llama exactamente el nombre del padre de Simón, ¿no? Pero Simón, tú ya, como se lo dijo en su momento, tú ya no serás ya no estarás en el mar, ¿no? Ya, digamos, tu objetivo no serán los pescados en sí, ¿no? Yo a ti te haré pescador de hombres. Hay un cambio, ¿no? A través de la, vamos a decirlo así, del encuentro con Cristo se produce, vamos así, como una especie de, digamos, como que se abre toda la potencialidad que hay en el corazón del hombre. Y el Señor lo quiere significar a través del cambio del nombre para establecer a través, ¿no? De esa voluntad del Señor, digamos, el hecho de que haya una iglesia en sí, ¿no? Hay una voluntad de Cristo, ¿no? Hay quien dice en algún momento, la iglesia, esto se inventaron la iglesia porque dijeron aquí vamos a hacer un chiringuito y nos vamos a aprovechar, ¿no? A ver, pues ya ves, pues quiénes eran los apóstoles, ¿no? Como para en algún determinado momento tener como esa sensación de que podían aprovecharse, ¿no? Y por tanto, ¿no? Como crear como un ente institucional, ¿no? Y que Cristo a lo mejor no hubiera, que Cristo en realidad nunca quiso una iglesia, ¿no? Ese argumento se escucha mucho fuera, ¿no? Como una crítica, ¿no? A lo que es la iglesia institucional, ¿de acuerdo? O sea, Jesús quiso, ¿no? Como si Jesús hubiera querido lanzar un evangelio, ¿no? Como muy, ¿no? Como muy universal, ¿no? O sea, muy arcoíris, ¿no? Y que esto de la iglesia es una invención de los hombres, ¿no? Entonces, no, hay una voluntad explícita del Señor, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿de acuerdo? Que la sostiene, evidentemente, a través de la gracia, ¿no? Entendemos que quien de algún modo acompaña y rige el destino de la iglesia es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por eso a mí me pone un poco nervioso, ¿no? El hecho de que en algún momento se hablen, ¿no? de teorías conspiranoicas, ¿no? Donde en algún momento parece que somos los hombres los que tomamos las decisiones de lo que pasa en la iglesia o del futuro de la iglesia, ¿no? ¿Me explico? Porque nos escuchamos, ¿no? Sí, este tipo de, no, ¿por qué? ¿No? En fin, ¿no? El Papa masón y tal, y todas estas teorías conspiranoicas y yo no sé qué, ¿no? Hay quienes van a hay extremistas por un lado que en algún momento plantean, ¿no? Que el pontificado realmente, el último ha sido el de Pío XII, los demás todos son unos papas herejes, o en fin, un montón en fin, es que me enerva. Me tengo que confesarme, entonces no. ¿Para qué sigo ahí enrollado en este tema? Si al final, ¿qué se le puede escapar al Señor? Y sobre todo, ¿no? De algo que de algún modo sostiene el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo, en lo que es la realidad de la Iglesia, ¿no? No quiere decir que esto signifique que de alguna manera, ¿no? Pues no se den situaciones humanas dentro de la Iglesia, por supuesto que las hay, pero tenemos que confiar en la acción del Espíritu Santo y en la tarea que tiene el Espíritu Santo de purificar esa realidad y de seguir conduciendo a la Iglesia a lo largo de los siglos hasta el fin de los tiempos, conforme a la promesa de Cristo, ¿no?
el poder del infierno no prevalecerá. Significa que hay una promesa de que la Iglesia estará siempre. Estará siempre. Madre mía, estamos mal. Y uno se da cuenta, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Parece que el planteamiento es como muy, ¿no? Como muy negativo, ¿no? Muy pesimista, ¿no? Y sin embargo, yo sigo reconociendo y sigo viendo tantas cosas maravillosas que pasan en el corazón de las personas que le abren su corazón al Señor. Tantas conversiones, tantas realidades nuevas que van surgiendo, ¿no? Y que de algún modo van ayudando a que los fieles puedan tener un encuentro, ¿no? Con la misericordia de Dios, ¿no? No sé, ¿no? Efetá, Emaús, ¿no? Cosas, proyecto amor conyugal. Van surgiendo realidades, ¿no? Donde nos damos cuenta que la Iglesia se va renovando continuamente en gracia y que el Espíritu Santo no se queda quieto. ¿Me explico? Ese es mi consuelo. Yo que soy cool inquieto, pues a mí me alegra mucho que el Espíritu Santo sea inquieto y que esté siempre ahí, ¿no? Suscitando respuesta, ¿no? Ante las exigencias del mundo para que la Iglesia siga de algún modo llevando a cabo el cumplimiento de su tarea y su misión, porque de algún modo la sostiene el Señor, no nosotros. ¿De acuerdo? No nosotros. Diríamos en el lenguaje de San Pablo, ese edificio, ¿no? Que se construye en la base de la fe de Pedro, que es la piedra, ¿no? En la que se sostiene la Iglesia, tiene una piedra angular que sostiene todo el edificio. Y esa piedra angular es Cristo. ¿De acuerdo? Y su Espíritu, ¿no? Que es el que habita en la Iglesia. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, pues, tenemos que tener esa confianza plena, ¿no? En esas palabras y sobre todo, ¿no? Eso que dice, ¿no? El poder del infierno no prevalecerá. Eso da esperanza. La esperanza, la confianza, ¿no? Siempre cuento una anécdota en tiempos, ¿no? Del pontificado de Juan XXIII, cuando en algún momento, ¿no? Un comunista de estos acérrimos, ¿no? Se acercó a un cardenal muy famoso, ¿no? de la Iglesia en aquel momento y le dijo: nosotros, el comunismo acabará con la Iglesia. Y le dijo el cardenal: no la hemos acabado nosotros en 2000 años. la vais a acabar vosotros. Fíjate tú, con toda la fragilidad, ¿no? Que lo humano es frágil en sí, ¿no? ¿Cuántas realidades no han pasado mientras que la Iglesia ha prevalecido, ¿no? ¿Cuántas realidades en la historia, ¿no? El Imperio Romano. Bueno, cuántas cosas podríamos decir y sin embargo, cuántas luchas, cuántas situaciones difíciles, ¿no? Incluso, ¿no? Viendo la fragilidad misma de la Iglesia, ¿no? No sé, pensar en la Iglesia que contempló el nacimiento de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Me explico? O sea, la Iglesia era un desastre en sí, ¿no? Pero era así, la Iglesia un poco muy perdida. Y sin embargo, o sea, sigue el Espíritu Santo suscitando santidad para renovar a la Iglesia, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, hay que tener confianza, ¿no? En esas palabras en el día de hoy. Y eso que confía fundamentalmente es una potestad en sí, ¿no? Una potestad. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso se llama una potestas, ¿no? Una potestad, ¿no? Da un poder, ¿no? I have the power. Poder, ¿no? Uno dice, uy, poder, ¿no? El Papa tiene poder, ¿no? Sí, tiene un poder, pero hay que entenderlo, ¿no? Y por eso hemos escuchado la primera lectura, ¿no? Donde se deja claramente, ¿no? Deja claramente como las bases y los fundamentos de cómo ejercer de algún modo esa misión, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, fundamentalmente esa misión tiene 3 grados, así como para todos los cristianos tenemos 3 compromisos, ¿no? Dentro de nuestra vocación bautismal, ¿no? Esa se concreta en nuestra vocación particular, ¿no? ¿De acuerdo? Ya sabéis, siempre hemos explicado que nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes en la nueva alianza. Todos, según la vocación particular que todos tenemos, asumimos esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Evidentemente el Papa también, ¿no? Tiene la misión de regir, de santificar, ¿de acuerdo? Y de profetizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cada uno de esos elementos tiene 3 lugares, ¿no? Percibidos a la luz de lo que es la celebración litúrgica en sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? La misión de santificar está puesta aquí, en el altar, ¿de acuerdo? Porque la santificación proviene, ¿no? De este acontecimiento, ¿no?
la renovación continua y permanente en el hoy de la Iglesia del sacrificio de Cristo, de manera incruenta, a modo sacramental, pero ligado, ¿no?, a su sacrificio en la cruz y a su resurrección de entre los muertos cuando celebramos, ¿no?, sobre todo la Santa Misa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es un papel muy importante y el Papa tiene la obligación y el deber de hacer, ¿no?, que de alguna manera la Iglesia siga celebrando ese misterio, ¿no? De manera, por eso quien de algún modo toma la decisión, ¿no?, digamos, de ir, ¿no?, pues escogiendo a los obispos que a su vez van a seguir de alguna manera escogiendo a los presbíteros que van a llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, pues todo de algún modo está condicionado por la labor que realiza el Papa, ¿no?, en sí, ¿no?, en la elección de los pastores de la Iglesia, ¿no?, porque es la forma de perpetuar ese sacrificio en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pues es importante, y nosotros participamos también de nuestra misión de santificación, o sea, nuestra misión sacerdotal, participando de los sagrados misterios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese lugar es el altar. ¿Desde dónde somos profetas, no? Desde el ambón, que es este, ¿no? Altar, el ambón, ¿de acuerdo? Desde el ambón se predica y se anuncia la palabra, otra de las misiones fundamentales, ¿no?, que tiene el Papa cuando habla ex cátedra, y cuando él, junto con el Colegio Apostólico, cumplen la labor fundamental de enseñar a la Iglesia y de confirmarla en la sana doctrina. ¿De acuerdo? Una misión muy importante, por eso de algún modo tenemos que ser conscientes de cómo todo el magisterio de la Iglesia se sostiene fundamentalmente en el Evangelio que nos ha sido transmitido y comunicado. Por eso ese Evangelio tiene que leerse siempre en clave eclesial, conforme a la enseñanza apostólica. ¿De acuerdo? Entonces, el ambón, y ahí también somos profetas, ¿no? Y nuestro profetismo significa que lo que hemos escuchado lo podamos transmitir y comunicar a los demás, ¿no? Ahí sí somos profetas en la Nueva Alianza. Y la misión de regir, que va ligada a esa potestad de la que estábamos hablando, tiene otro elemento en la liturgia. La silla del cura. La cátedra. La cátedra. La cátedra, ¿no? La cátedra significa el lugar desde el cual se ejerce esa misión de gobierno, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hemos escuchado hoy en la primera lectura que hemos dicho? Bueno, es del apóstol San Pedro, ¿no?, la lectura que hemos hecho en el día de hoy. Él, como obispo de Roma, ¿no?, que es por lo cual de algún modo, por lo cual Pedro, pues el obispo de Roma es el primero que de alguna manera pues ejerce la misión de romano pontífice, que va a ser como la cabeza visible de la Iglesia en medio de lo que es el ejercicio, ¿no?, del colegio apostólico de todos los obispos en esta misión de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero por ser obispo de Roma, es el romano pontífice, no es el Papa, es el obispo de Roma, ¿de acuerdo? Ya está. Ya sabéis que es elegido, ¿no?, por los cardenales electores en el cónclave, en la Capilla Sistina, y con el humito ahí que sale, ¿no?, por la fumata, ¿no?, que sale de la chimenea. Bueno, en fin, ya, algo lo recordaremos, ¿no? Bueno, sí, pero... Está muy malito el Papa. Ya, hay que rezar por él. Ya, bueno, sí. Vamos a... Que ojalá pues el Señor, cuando tenga, ¿no?, que ser el momento, ¿no?, de que, bueno, tampoco, vale, que el Papa ya está bastante anciano, ya, sí, pues seguramente seremos testigos, muy probablemente seremos testigos. Reza, tú reza. Seremos testigos de seguramente otro cónclave, ¿no? Bueno, pues veremos a ver, digamos, a quién el Espíritu Santo, ¿no?, inspira, ¿no?, a los cardenales para que sea el romano pontífice, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si os dais cuenta hoy en la lectura, tener potestad es algo que puede, ¿no?, llenarnos de mucha afirmación, incluso puede ser fuente de soberbia, ¿no?, para cualquiera, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hay que llevar a cabo esa potestad, ¿no? Una potestad sagrada, que en ningún momento, ¿no?, tiende a una afirmación hacia sí mismo, ¿no? ¿Viste las 3 características de esa potestad hoy? Las hemos leído. Es que no nos hemos tomado ni un café. Estamos durmiendo todavía. A ver, Atanasio. La vuelvo a leer. Desde ahí, no te sientes. Ahí, léelas desde ahí. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana. Pero un momento. Un momento, poco a poco.
No te quédate ahí. No. Sí. No a la fuerza, ¿no? Sino de buena gana. ¿Cómo se ejerce esa potestad? ¿De manera autoritaria? ¿Me explico? De manera autoritaria no, porque es toda potestad, cuando es una potestad grandiosa, es una potestad que se pone al servicio de. ¿Me explico? Cuando se hace eso, la potestad de alguna manera resplandece en sí misma, ¿no? La potestad se oscurece cuando tú utilizas la arbitrariedad, ¿no? Cuando te conviertes en un absolutista. Lo que yo digo, no, tú te pones al servicio de los demás, ¿no? Eso es algo muy interesante a la hora de comprender la misión que tiene el romano pontífice. Muy bien, sigue, ahora sí. No por sórdida ganancia, sino con entrega generosa. Hasta ahí, cuidado. No por sórdida ganancia, como tengo potestad. ¿Cuánto no podría de alguna manera uno aprovechar a través del ejercicio de una potestad? ¿Me explico? ¿Cuánto no podría uno manipular para satisfacer sus propios intereses, ¿no? ¿Cuánto no podríamos rascar, ¿no? En algún momento para aumentar nuestras arcas, ¿no? Si nos sirviéramos solamente de la autoridad para eso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que pide? Todo lo contrario, ¿no? Generosidad, ¿no? Desprendimiento en sí, ¿no? ¿Me explico? Muy interesante ese elemento, ¿no? Dentro de la sagrada potestad. Sigue. ¿Y la tercera? No como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Digamos, lo que le exiges a los demás, al primero que lo tienes que exigir es a ti mismo, ¿no? En el fondo, porque tú eres el primer destinatario fundamentalmente de ese ejercicio de potestad. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, tú no puedes de algún modo, ¿no? Pues regular la vida de los demás sin que regules la vida tuya propia, ¿no? Claro. ¿Me explico? Tienes que ser ejemplo y modelo para los demás en el ejercicio del cumplimiento de esa tarea, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? Maravilloso. Perfecto. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil comprender, ¿no? Eso, y por eso hay que pedir la gracia en sí, ¿no? Del Espíritu Santo. Por eso rezamos. O sea, es una misión muy difícil, ¿no? O sea, humanamente, no sé, yo siempre, a ver, es una misión muy parecida a la que cumplen los obispos en cada una de las diócesis, ¿no? ¿Me explico? Y yo siempre que veo a un obispo, no sé, relativamente joven, ¿no? No sé, bueno, José Manuel cuando llegó aquí llegó más o menos joven, ¿no? O sea, él fue elegido obispo de Teruel y Albarracín, ¿no? Porque era murciano, ¿no? De aquí de Espinar, ¿no? Y pues, no sé, a los 3, 4 años ya tenía todo el pelo lleno de canas. Vamos, pero es que uno realmente, ¿no? Uno no sabe cuánta carga, cuánta responsabilidad, ¿me entendéis la palabra chicharrones? ¿O digo yo? Marrones se dice aquí. Marrones. Sí. ¿Cuántos marrones, no? Se tendrá que de alguna manera tragar, ¿no? Un obispo en el ejercicio de esa tarea y siempre ejerciéndola bajo esa óptica, ¿no? ¿Me explico? Bajo una óptica de misericordia, de compasión. Y nunca podríamos de alguna manera plantearnos un ejercicio perfecto, porque está condicionado en gran medida por nuestra propia humanidad. Entonces es algo que consume realmente, ¿no? Uno puede pensar, madre mía, de cuánto sufrimiento y cuánto desgaste, ¿no? Puede tener el romano pontífice, ¿no? Entonces por eso nosotros rezamos, ¿me explico? Por eso rezamos, ¿no? Todas las Eucaristías mencionamos al Papa y rezamos por él, ¿de acuerdo? Es una importante tarea, una importante misión que tenemos como cristianos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque hoy de algún modo recordamos y además, porque en el fondo cuando lo vemos a la luz de Pedro, ¿no? Evidentemente, pues ya sabéis que pues Pedro, siendo obispo de Roma, pues al final, ¿no? Pues en la persecución de Nerón, creo si no estoy mal, es cuando finalmente termina consumiendo su vida, ¿no? Ya sabéis que había un circo muy cerca de la colina vaticana, pues allí fue crucificado, ¿no? Boca abajo. Quiso que fuese así, ¿no? El Señor. Y finalmente fue enterrado en un cementerio que quedaba en la colina vaticana. Y lo que existe actualmente, ¿no? Pues todo el Vaticano, ¿no? Que a lo mejor pues para cualquiera que ha ido a Roma y ha visto el Vaticano, madre mía, el Vaticano, qué maravilloso, ¿no? Pues eso es un testimonio funerario, en realidad. Mamma mía. O sea, en realidad todo el Vaticano se construye en la base y en el fundamento, pues, de donde fue enterrado Pedro, ¿de acuerdo? O sea, digamos, el elemento primordial, principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pues es la tumba del apóstol San Pedro, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, alrededor de esa tumba testimonial, ¿qué testimonia la tumba? Que Pedro dio la vida por el Evangelio, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es lo que le da ese valor testimonio, ese valor, ¿no? de ejemplaridad, para que todos los cristianos de alguna manera entendamos, ¿no? Cómo ha surgido, cómo se ha cimentado la Iglesia. Se ha cimentado en la fidelidad, en la constancia y en la entrega de la propia vida de todos los que en algún momento, los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Que han hecho posible que el Evangelio llegue a nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Muy interesante ese planteamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues... Perdón, ¿qué diferencia hay entre un obispo y un cardenal? La diferencia entre un obispo y un cardenal radica fundamentalmente no en el grado de orden, ¿me explico? Porque ambos son obispos, ¿de acuerdo? Así como el Papa es obispo, ¿no? O sea, no tiene un grado de orden mayor, ¿vale? Simplemente los cardenales son elegidos específicamente para cumplir una misión, que es la elección del Papa, ¿de acuerdo? O sea, tienen ese cometido. Y como de alguna manera tienen ese cometido, pues muchos de ellos cumplen tareas eclesiales importantes dentro de lo que sería la parte más institucional de la Iglesia, ¿no? Como vicariato, digamos. Sí, ¿cómo? Como vicariato en la diócesis, ¿no? No, o sea, en realidad los cardenales en sí, por ejemplo, son la gran mayoría de cardenales son los que están al frente de los diversos dicasterios, ¿no? Que son los que se encargan de cada una de las realidades de la Iglesia, pero también hay cardenales que son, por ejemplo, los presidentes de las conferencias episcopales de los países, o que tienen de alguna manera las sedes más importantes, digamos, como de la cristiandad, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, el arzobispo de Barcelona, el arzobispo de Madrid, el arzobispo de Toledo, normalmente casi siempre son cardenales, ¿no? ¿Me explico? Casi siempre, ¿no? Y pues, evidentemente, si llegara a morir el Papa, son convocados aquellos que por elección y por edad tienen la capacidad, ¿no? De ser electores, ¿no? Que se llama, ¿no? Entonces son los que terminan de algún modo tomando la decisión a través, ¿no? Pues del cónclave, ¿no? Pues, Sí. bueno, ya sabéis que por aquí había una película por aquí reciente donde, bueno, todo lo que se presenta pues siempre es como muy humano, ¿no? En el sentido de decir, no siempre se plantea, ¿no? Que ahí hay intrigas y tal, y queremos colocar a este, y si no, pues esto, pues todo. Al final es muy es que es muy fácil plantear esto desde lo humano, pero nos mostramos incapaces en el momento de ver la realidad divina, ¿no? O sea, nos cuesta entender la misión del Espíritu Santo en una decisión tan importante en la Iglesia, ¿no? Bueno, en fin, lo digo sobre todo porque la película en sí pues es lo que es, ¿no? O sea, como cuando se habla de la Iglesia desde fuera, Sí. siempre se resalta el barro, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pero nunca se ve, ¿no? La acción de la gracia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, en fin. Pero esa es la realidad, ¿de acuerdo? Entonces sí que normalmente los cardenales llevan normalmente digamos el signo en sí es rojo, en sí, mientras que los obispos que no son cardenales normalmente lo llevan púrpura, ¿no? También se identifican así, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Con el sólido rojo, pues sabes que es un cardenal, ¿no? Sí, cuando es morado, ¿no? Pues es obispo, y cuando es azulgrana es Benito, que va para el campo. En fin, bueno, entonces ¿Y qué diferencia hay? Que ha dicho usted de lo de la cana. ¿Es que tiene que ser la cana por no, digo yo, por el desgaste. por el desgaste por la de la responsabilidad. Claro. Por el desgaste de la Porque responsabilidad. como yo digo, yo no tengo ganas, pues yo no soy responsable. No, tú me entiendes lo que quiero decir. Normalmente es un desgaste muy grande, Muy que hace grande, que vale. se envejezcan muy rápido, ¿sabes? Por el desgaste, por el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. La sede en sí, fijaos que en Roma, también en la Basílica del Vaticano, pues hay una reliquia. Es curioso, muy poca gente lo sabe, ¿no? Que ahí donde está, pues está el baldaquino famoso, ¿no? ¿Quién fue el que hizo el baldaquino del Vaticano? Bernini, ¿no? Algún forofo de Bernini me lo podría confirmar, ¿no? Pues Bernini, ¿no? El famoso baldaquino y tal, ¿no? Pues el baldaquino es como este no sé cómo llamarlo, ¿no? Como lo que está encima del altar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Signo de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, pero además del baldaquino, justo detrás del baldaquino, quizás digamos en lo que está detrás del altar, pues ahí se encuentra pues una capilla que se llama la capilla de la cátedra, ¿no? Que sería hoy pues la capilla donde hoy tendría uno que estar, ¿no? O sea, para celebrar esta fiesta, ¿no? Yo creo que es el mejor lugar para celebrarla, es ese lugar, ¿no? La capilla de la cátedra. Entonces hay un gran monumento, ¿no? ¿Quién lo hizo?
¡Hazte también de Bernini! Un monumento. Es que estoy muy forofo de Bernini. Entonces resulta que ahí se encuentran, ¿no?, pues 4 padres de la Iglesia, 2 de Oriente y 2 de Occidente, que están sosteniendo, ¿cierto, Atanasio? Cierto. ¿Y por qué? ¿Lo sabe tanto usted? Porque uno de los 4 es San Atanasio. Atanasio debería estarme sosteniendo aquí la silla. Ahí hay una gran silla, una inmensa, ¿no? Una inmensa silla, que dentro de esa silla hay un relicario donde se encuentra, ¿no?, algo más simple, más sencillo, ¿no?, que tiene como la tradición de ser el lugar desde donde Pedro en Roma se sentaba para poder de algún modo, ¿no?, pues llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea de la que estamos hablando, de la misión de gobernar, de reinar desde su sede, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se conserva en ese relicario, que es esa silla inmensa, con estos 4 padres de la Iglesia, 2 de Oriente y 2 de Occidente, que son como la referencia fundamental de cómo la Iglesia asume el cumplimiento de esta tarea, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Y encima de la cátedra, la paloma del Espíritu, famosa, ¿no? También el vitral del Espíritu Santo, que es maravilloso. Ese ya no lo hizo Bernini, ¿verdad? Entonces, pues eso, ¿no? Pues de algún modo ese lugar es como esa referencia, ¿no? Si algún día visitáis el Vaticano, recordadlo siempre, ¿no? Ahí es donde de algún modo se manifiesta, ¿no?, el cumplimiento de la tarea que tiene el Papa. Difícil, ¿no?, de gobernar al pueblo de Dios. Y vamos a rezar por él, evidentemente. Hoy nos corresponde rezar por el Papa, que estaba hasta ahí enfermillo y tal. Pues vamos a pedir por él, y para que el Espíritu Santo siga de algún modo animando a la Iglesia en el cumplimiento de su tarea y su misión, y que así conduzca la Iglesia, ¿no?, que esté presente en medio del mundo hasta la consumación de los tiempos, porque así lo dice el Señor. Así que aunque los tiempos sean difíciles, confiemos que el Espíritu Santo suscitará siempre santidad, ¿no?, para que de algún modo se perpetúe y se cumpla la promesa del Señor. Es una garantía, y con esa garantía uno está más tranquilo. Bueno, ¿ya? Sí, sí. Y el antipapa vendrá. El poder del infierno no prevalecerá. No prevalecerá. ¿De acuerdo? No prevalecerá. Por eso a lo largo de estos 2000 años de cristianismo siempre existirá, ¿no?, no sé cómo llamar, ¿no?, como la respuesta del maligno, ¿no?, ante esta promesa, intentando siempre enlodar, ¿no? Sí. Enlodar y como... Sí, sí, lo que es la Iglesia en sí. ¿No os dais cuenta de esto? Sí. Que siempre hay una tarea como... Hay como una especie de misión de desprestigio, de siempre de alguna manera ver lo mala que es la Iglesia, lo engañosa que es la Iglesia, lo cura, desgracia. Todo esto, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, vemos, eso corresponde fundamentalmente a esa realidad. Y ha estado, va a estar y estará. Exactamente. Ese conflicto, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no?, de no asustarnos, ¿no? Pero sí tener como la sensación de que nosotros debemos defender lo que es la Iglesia. Debemos sentirnos Iglesia. Una persona que se siente Iglesia defiende la institución de la Iglesia a pesar de su debilidad. ¿Me explico? Padre San Agustín decía que Dios es mi Padre y la Iglesia es mi Madre. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, está muy bien. Así que, pues bueno, ánimo, le pedimos al Señor esa gracia, y nada, pues continuamos la celebración eucarística sintiéndonos Iglesia.